Libro The Road to Glory por Tuan C. Lai-Si. Capítulo 71. ¿Una verdadera anulación? Chen Wei y Li Sun reflexionaron brevemente antes de darse cuenta de que romper el compromiso era meramente una pretensión. La verdadera intención era aprovechar la oportunidad para atacar a Chen del Sur. Así como Chen del Sur había calculado que Gran Liang nunca abandonaría verdaderamente su alianza, lo mismo podría decirse a la inversa. Este juego entre ellos consistía en pisotear los límites del otro para tomar la delantera. Chen del Sur creía que Wen Yu era una huérfana frágil, fácil de intimidar, que pisoteaba la dignidad de Gran Liang. Solo cuando la situación llegó al borde del conflicto armado, retomaron la alianza, obligando a Wen Yu a rebajarse como lo hicieron ellos al buscar matrimonio en la mansión del príncipe Changlian para reclamar el honor de Gran Liang. Chen Wei dudó, pero dado que Chen del Sur envió al gran consejero para acompañar a su enviado, y aún así permitió que ese joven general actuara con tanta imprudencia, es claramente deliberado. Me temo que, incluso en el peor de los casos, ya tienen un plan. Wen Yu se puso de pie. Las anchas mangas de su túnica le caían desde los codos. La luz del sol se filtraba a través de las persianas de bambú y se extendía sobre el brocado bordado con intrincadas flores que brillaban como oro fundido. Su voz era serena. Puede que tengan sus planes, pero depende de si los aceptamos. La reina viuda de Chen del Sur no es tonta. Debió de suponer que yo pondría numerosas condiciones antes del matrimonio. Todo esto se planeó a propósito para que reconociera la realidad y comprendiera que la situación ya no es la misma. Chen Wei y Li Sun asintieron en silencio. Antes, al enfrentarse al arrogante joven general de Chen del Sur en la puerta de la ciudad, si Wen Yu no le hubiera dejado clara su postura, incluso si Chen Wei albergaba ira, no se habría atrevido a actuar precipitadamente. La actitud de Chen del Sur hacia ellos dependía del príncipe Chen y de la reina viuda. Sin embargo, su respuesta a Chen del Sur dependía de Wen Yu. Al final, este enfrentamiento fue un choque entre los que detentaban el poder en ambos bandos. Una fina columna de humo se elevaba del incensario Boshan, dispersándose al rozar la manga vaporosa de Wen Yu. Continuó con serenidad. Después de tan grosera insolencia, si Chen del Sur envía más tarde un enviado para disculparse, siempre que muestren un poco más de educación y cedan en algunas condiciones de nuestras demandas, probablemente lo aceptaremos. Sonrió levemente, con la mirada distante, como si observara el mundo mortal desde las nubes. La estrategia que queríamos usar con Chen del Sur ya la usaron con nosotros primero. Li Sun se quedó atónito por un momento. ¿Y ahora qué hacemos? Habían planeado utilizar la anulación para obligar a Chen del Sur a aceptar más condiciones, pero si Chen del Sur ya hubiera visto a través de su plan, sería difícil proceder. Li Yao resopló. ¿Y qué si conocen nuestras intenciones? Mientras quieran sentarse a hablar, tendrán que pagar por su error. Se quedaron de pie y cometieron este error. Se arrodillarán para enmendarlo. Miró a Wen Yu. La decisión de Si Yu hoy fue excelente. Las negociaciones antes del matrimonio son cuando tenemos la mayor ventaja. Si cedemos ahora, seguiremos cediendo en el futuro. Buscas el poder militar de Chen del Sur, pero no lo olvides. Chen del Sur también codicia la autoridad que tienes en tus manos. Entiendo. Representaba a la familia real de Gran Liang. Tras casarse con el príncipe Chen, Chen del Sur también podía usar esta unión como influencia. Lo único que podía controlar con firmeza era el poder restante de la antigua facción Liang. Por eso, antes de la alianza, necesitaba asegurarse de que varias provincias del norte, vecinas a la prefectura de Ping, cayeran bajo su control. Como ya habían llegado a un punto muerto con Chen del Sur, también necesitaban discutir la defensa fuera del paso de Bairen. Xiao Li y Fan Yuan custodiaban al gran consejero de Chen del Sur en el exterior. Cuando Li Sun mencionó que ya habían ideado un método para defender el paso, añadió que sería mejor que explicaran los asuntos militares ellos mismos. Wen Yu los convocó entonces. Cuando ambos entraron, Chen Wei se disculpó para supervisar el envío de la carta de anulación a Chen del Sur. Hizo una reverencia a Wen Yu. Entonces enviaré jinetes inmediatamente para entregar la carta a Chen del Sur. Al mencionar la carta de anulación, Xiao Li se quedó paralizado. Instintivamente miró a Wen Yu, solo para verla asentir y decir, bien. En ese momento sintió como si su sangre se encendiera y corriera directo a su cabeza.
Solo un pensamiento llenó su mente. ¿De verdad no se casará con un hombre de Chen del Sur? Chen Wei ya se había ido. Su mirada hacia Wenyu era tan abiertamente desenfrenada que cuando Wenyu frunció el ceño y lo miró, Fan Yuan le dio un golpe sutil en el codo para recordárselo. Xiao Li bajó la cabeza de inmediato, pero su pecho aún rebosaba de una emoción incontrolable. Las venas del dorso de sus manos se hincharon lentamente y las yemas de sus dedos ardían. La mirada de Wenyu lo recorrió pensativamente antes de retirarla sin mostrar ninguna emoción. Aparte de aquella vez en que regresó de la campaña en la prefectura de Tao, apenas lo había vuelto a ver en los últimos días. Parecía evitarla deliberadamente. Los asuntos del ejército eran informados por Fan Yuan o, en el peor de los casos, transmitidos por Li Shun. Wenyu no entendía a qué se debía su evasión. Tras pensarlo mucho, finalmente lo comprendió. Quizá había aceptado sus sentimientos, dándose cuenta de que nunca darían frutos, y por eso decidió distanciarse y cumplir con su deber como subordinado. Eso fue lo mejor. Su pérdida de compostura anterior probablemente se debió a que escuchó que ella iba a anular el matrimonio. Wenyu no sintió alegría ante ese pensamiento. O mejor dicho, hacía mucho tiempo que había aprendido a distanciarse de las emociones y a manejar cada asunto complejo desde el punto de vista de alguien con poder, completamente desprovisto de sentimientos. Xiao Li una vez le había puesto las cosas difíciles. Primero, porque le había salvado la vida en múltiples ocasiones. Su identidad como su benefactor lo hacía especial para ella. Segundo, las experiencias compartidas de vida o muerte durante su vida la dejaron insegura sobre sus propios sentimientos hacia él. Pero ella sabía claramente qué camino debía tomar. Cada vez que apartaba sus sentimientos, se sentía culpable. Ahora las cosas eran diferentes. Xiao Li ya había empezado a perder su afecto. Su breve desliz anterior se debió simplemente a que creía que ella había anulado el compromiso. Sin la carga de la emoción, Wenyu ya no se sentía en deuda. Su primera década de vida había sido tranquila y privilegiada. Las dificultades que siguieron llegaron tan rápido que, incluso en su juventud, nunca pensó en qué tipo de hombre podría amar o con quién casarse algún día. Ahora, Wenyu ya no pensaba en esas cosas en absoluto. Ella simplemente continuaría caminando por ese camino lleno de espinas, sin esperar nunca que alguien le diera una mano. Su mirada era tranquila mientras observaba a Xiao Li y Fan Yuan. El ministro Li dijo que han encontrado una manera de defender el paso. Fan Yuan, un hombre honesto que a menudo cuidaba de Xiao Li, jamás se atribuiría el mérito delante de Wenyu. Juntó las manos respetuosamente. Fue el capitán Xiao quien lo ideó tras regresar de la prefectura de Tao. Pasó varias noches en vela dándole vueltas. Que el capitán Xiao se lo explique a su Alteza. Ante las palabras noches sin dormir, las cejas de Wenyu se fruncieron levemente, aunque no dijo nada. Pronto trajeron una mesa de arena al salón. Wenyu se sentó a la cabeza con Li Yao, su mentor, sentado en una gran silla a su izquierda y los estrategas alineados a ambos lados. Xiao Li se había sentido algo inquieto por la noticia de la anulación, pero ahora reflexionó y se concentró por completo en la mesa de arena. Su expresión y mirada se tornaron agudas y frías. Con 50.000 hombres atacando el paso de Byron y solo 10.000 defendiendo, he simulado todas las formaciones. Si solo mantenemos la defensa, la derrota es inevitable. Fan Yuan, que tenía experiencia de primera mano, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Uno de los estrategas dijo: pero si contraatacamos, sin la defensa natural del paso de Byron, nuestros soldados estarían tirando huevos a una roca. La mirada de Xiao Li se fijó en las crestas que flanqueaban el paso de Byron, rodeado por una determinación escalofriante. No luchamos contra Chen del Sur de frente. Controlamos el paso y dependemos de las rutas comerciales de la prefectura de Ping, por lo que nuestros suministros están asegurados. La expedición al norte de Chen del Sur depende completamente de sus rutas de suministro. Si se les acaba el grano en 10 días o medio mes, se derrumbarán. Li Yao captó el significado de sus palabras y levantó los párpados arrugados. ¿Te refieres a quemar los almacenes de grano de Chen del Sur? Al instante, varios estrategas negaron con la cabeza. Es una locura. Los depósitos de grano siempre están fuertemente custodiados. Incluso si supieras dónde están, ¿cómo atravesarías sus defensas para quemarlos? Los ojos de Wenyu estaban fijos en la mesa de arena, esperando su respuesta. Xiao Li bajó las pestañas, con un tono sereno pero gélido.
No sé dónde esconden sus provisiones, pero si se queman las crestas montañosas fuera del paso de Byron, donde quiera que hayan escondido su grano, todo quedará reducido a cenizas. Por un momento la sala quedó en silencio. Wenyu lo miró fijamente. La última vez quiso quemar los barcos. Ahora quería quemar la montaña misma. Un escalofrío le recorrió la espalda. Al percibir su mirada, Xiaoli la miró a los ojos. En ellos vio desesperación despiadada y una determinación devota. Esa mirada parecía decir, solo quiero que ganes. Wenyu se quedó paralizada, sintiendo como si su corazón, que había permanecido inmóvil durante tanto tiempo, hubiera recibido un fuerte golpe y toda su calma y compostura se desmoronaran. El silencio fue roto por la carcajada de Li Yao. «Bien», parecía especialmente complacido. El paso de Byron es un terreno traicionero. Incluso si Chen del Sur ataca con todas sus fuerzas, no es una fortaleza que puedan tomar en pocos días. La única ruta a través de las montañas es el antiguo sendero entre las crestas. Si acampan, lo harán en las laderas. Primero, para ocultar su número y evitar incursiones nocturnas. Segundo, para talar fácilmente árboles para las máquinas de asedio. Hizo una pausa y miró a Xiaoli. Este plan podría funcionar, pero la montaña debe estar llena de exploradores. ¿Cómo planeas avanzar sin ser detectado? Xiaoli respondió. Nos disfrazaremos con los uniformes de los soldados caídos de Chen del Sur. Li Yao volvió a reír con ganas. Prometedor, tus tácticas me recuerdan a un viejo amigo. Observó a Xiaoli durante unos segundos, intentando encontrar algún parecido con aquel viejo camarada, pero al no encontrarlo, suspiró. La edad da nostalgia. En tiempos de paz, la gente alaba a los generales eruditos, pero cuando el reino está en peligro, tener a un general asesino bajo el mando no está nada mal. ¿Has pensado en quemar la montaña para que, aunque las tropas de Chen del Sur escapen, no puedan salvar su grano? Te doy un consejo más. Todavía no es verano. Hay poca hierba seca y madera en la montaña. Para que el fuego se propague, tendrás que almacenar aceite con antelación y esperar a que sople el viento del noroeste. Solo entonces el fuego se extenderá a 100 li. Xiaoli juntó las manos. Gracias por la guía. Li Yao hizo un gesto de desdén. No te preocupes. Durante el receso del consejo, de repente se volvió hacia Wenyu y le preguntó, «Dijiste antes que es de la ciudad de Yong». Capítulo 72. ¿Demasiado tarde? Para nada. Wenyu no entendía por qué Li Yao le había hecho esa pregunta de repente. Respondió que sí, y al recordar la mirada que Xiaoli le había dirigido antes, sus dedos se curvaron ligeramente. Dejó el pañuelo que le cubría los ojos y miró a Li Yao. «Señor, ¿por qué me ha preguntado esto de repente?» Li Yao raspó la espuma del té con la tapa de su taza. La mitad de su rostro arrugado y envejecido quedó velada por el vapor ascendente, y con un tono de leve pesar, dijo, «La crueldad de ese joven en la guerra guarda cierto parecido con la del ex general Qin Yi, quien una vez sacudió la corte y el país como gran general del norte». Wenyu nunca había escuchado ese nombre antes y frunció el ceño ligeramente en señal de confusión. Li Yao tomó un pequeño sorbo de té y continuó. «Eres joven, así que no me extraña que no lo conozcas. Hace más de 10 años se vio involucrado en una lucha sucesoria. Toda su familia fue exiliada y él fue encarcelado de por vida en el calabozo de Yongshou. Tanto la corte como la nobleza evitaban hablar de él. Aparte de algunos antiguos funcionarios que en su día gestionaron los expedientes del Ministerio de Justicia, casi nadie entre los ministros de la corte actual sabe de su existencia. Pero en cuanto a estrategia militar, era un verdadero talento. Las pocas batallas que lo hicieron famoso se libraron con pocas tropas derrotando a muchas, y sus tácticas eran brutales e impredecibles. Incluso Wei Qishan sufrió una derrota a manos suyas. Es una lástima. Perdió el juicio por un tiempo y pasó el resto de su vida consumiéndose en prisión. Cuando Li Yao terminó de hablar, vio a Wenyu agarrando el pañuelo con fuerza, aparentemente absorto en sus pensamientos. Frunció el ceño y preguntó, «¿Qué pasa, Siyu?» Wenyu recordó de repente que en Tongcheng, la mujer de la familia Liu, le había dicho antes de morir que los antecedentes de Pei Song estaban conectados con la familia Qin. Tras llegar a Pingzhou, ordenó a sus subordinados que investigaran a todos los funcionarios de apellido Qin. Sin embargo, dado que solo unos pocos ministros habían acudido en busca de refugio y que el Yamen de Pingzhou era simplemente una oficina administrativa local sin acceso a los archivos de la corte, encontraron muy poca información.
Por lo tanto, el asunto quedó sin resolver. Ahora, al oír a Li Yao mencionar que un general Qin seguía preso en Yongzhou tras verse implicado en la lucha por la sucesión, Wen Yu recordó cómo, tras capturar Fengyang, Pei Song no aprovechó el impulso para marchar sobre la próspera prefectura de Meng, sino que desvió su ejército hacia la ciudad de Yong. Cuanto más lo pensaba, más extraño le parecía. Si Pei Song hubiera ido a Ciudad Yong porque había descubierto su paradero, eso no podría ser, ya que los soldados que la perseguían solo habían alcanzado su convoy días después, y Pei Song no había movilizado una persecución a gran escala en ese periodo. Eso solo podría significar que Pei Song fue a Ciudad Yong por otra razón. El propósito de su viaje allí era profundamente intrigante. Las largas y oscuras pestañas de Wen Yu se alzaron. Contra la luz, sus ojos brillaban serenos como el agua. «Señor, ¿tiene descendientes la familia Qin?» Su pregunta fue tan repentina que Li Yao reflexionó un momento antes de negar con la cabeza. No debería haber ninguno. Qinji solo tenía un hijo, y en el camino al exilio, tanto su esposa como su hijo enfermaron y murieron. En ese entonces, yo era canciller del secretariado. El emperador Shaojing era un joven, y muchos memoriales requerían discusión entre los regentes. Recuerdo haber visto el informe del gobernador de Yongzhou, quien afirmaba que, afligido por la pérdida de su esposa e hijo, Qinji se había vuelto loco al llegar a Yongzhou. Wen Yu escuchó en silencio, con el ceño aún fruncido. Li Yao sonrió levemente. ¿Acaso la princesa sospecha que el joven de apellido Xiao es descendiente de Qinji? Negó con la cabeza. Le estás dando demasiadas vueltas. He visto a Qinji en persona. No se parecen en nada, ni en apariencia ni en porte. Pregunté solo porque el joven tiene el aura de un comandante de campo de batalla, lo cual me recordó a Qinji, nada más. Wen Yu simplemente sospechaba la verdadera identidad de Pei Song y no se atrevía a sacar conclusiones. No pensaba decírselo a Li Yao por ahora. No fue mi intención, dijo en voz baja. Solo me preguntaba, cuando Pei Song capturó Fengyang y se dirigió a Ciudad Yong, ¿podría haber sido para poner a Qinji bajo su mando? Pero no he oído ningún rumor al respecto. Li Yao respondió, Qinji lleva más de una década enloquecido. Ya debería ser inútil, no representa ninguna amenaza. Wen Yu nunca había olvidado el despiadado exterminio del clan real Wen y de las poderosas familias lideradas por la facción Ao por parte de Pei Song. Si había asesinado a su padre, hermanos y sobrinos por poder, ¿qué había pasado con esa Liu, una cuñada que se había casado fuera del clan, a quien también asesinó? Ella solo podía atribuirlo al odio. Si Pei Song realmente era descendiente de Qinji, entonces su odio hacia la familia imperial y la facción Ao probablemente surgió de la caída y el exilio de la familia Qin. Wen Yu sintió que el asunto que la había preocupado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a tomar forma. Levantó la vista. «Señor, ¿Qinji fue leal o traidor? ¿Había alguna verdad oculta en esa lucha por el trono?» Li Yao la miró perplejo. «Tus preguntas se vuelven cada vez más extrañas. La ventana estaba abierta de par en par y el patio, al otro lado, se cubría de un verde fresco. Una brisa entraba, agitando las mangas de gasa de Wen Yu. Su expresión se ensombreció. El señor sabe bien que cuando el difunto emperador ascendió al trono y la facción Ao dominaba la corte, mi padre aún gobernaba discretamente al pueblo de Fengyang. Muchos funcionarios leales y buenos generales fueron perseguidos durante esa época. Según su relato, parece que Qinji era un hombre de talento. Si fue otro súbdito leal agraviado por una casa imperial incompetente, entonces Gran Liang tiene otra deuda de vergüenza. No quiero pasar por alto a ninguno de ellos». Li Yao la miró con creciente admiración. A lo largo de la historia, el clan imperial siempre ha temido que sus escándalos lleguen al público. Muchos optan por fingir ignorancia para salvar las apariencias. Tu sinceridad es realmente excepcional. Levantó su té, pero tras raspar la espuma 2 veces, lo volvió a dejar. Su rostro delgado y curtido se tornó solemne. Es difícil decir si Qinji era leal o traicionero. En su juventud era ciertamente testarudo y arrogante, hábil en estrategia, pero incluso antes de alcanzar la fama, a menudo desobedecía órdenes. Incluso cuando sus campañas eran victoriosas, su mérito se veía contrarrestado por su insubordinación. Debido a este temperamento, permaneció como un simple oficial de caballería en Shuozhou durante años. Más tarde, cuando el emperador Ming Cheng se vio en peligro en Shuozhou,
Qin aprovechó la oportunidad para rescatarlo y al instante se convirtió en el favorito de la corte. Quizás era astuto, quizás simplemente engreído, pero se negó a congraciarse con los poderosos. El emperador Ming-Chen quería un subordinado que solo le obedeciera a él, por lo que le cobró aún más cariño y lo ascendió repetidamente. Wen Yu escuchó en silencio, con expresión tranquila. Una mirada compleja se dibujó en el rostro arrugado de Li Yao. Pero demasiado poder genera sospechas. A medida que el emperador Ming-Chen envejecía y su salud se deterioraba, Qin, quien siempre había creído que un general en el campo de batalla no tenía por qué obedecer las órdenes imperiales, comenzó a desafiar las órdenes con cada vez mayor frecuencia. Inevitablemente, la duda se arraigó en el corazón del emperador. Wen Yu le entregó el pañuelo ahora frío a Chao Bai y preguntó, ¿entonces el exilio de la familia Qin fue injusto? Li Yao negó con la cabeza. En ese momento, aún no había sido nombrado canciller de la secretaría, así que sabía poco. Solo recuerdo que, en vísperas del conflicto sucesorio, Qin ya había enfurecido al emperador y había sido confinado en su residencia. Más tarde, se filtró la noticia de la enfermedad del emperador Ming-Chen y varios príncipes dieron un golpe de estado por la noche. El príncipe heredero, que asistía al emperador en el palacio Taixi, murió bajo una lluvia de flechas. Enfurecido, el emperador ordenó a la familia Ao y a la Guardia Imperial que reprimieran a los rebeldes. Tras calmarse el caos, descubrieron que Qin Yi, supuestamente confinado en casa, había aparecido en la puerta Wu al frente de las tropas. Ante esto, la mirada de Wen Yu se profundizó. Sabía poco sobre los acontecimientos posteriores a la muerte del emperador Ming-Chen y la ascensión al trono del emperador Shaojin, solo que los príncipes habían luchado por el trono, asesinando al príncipe heredero en el proceso. El emperador, descorazonado por sus hijos y afligido por su heredero, finalmente cedió el trono al emperador Shaojin, quien había sido criado por la emperatriz viuda. Más tarde, todos los príncipes que habían fracasado en la lucha fueron exiliados o murieron misteriosamente, uno tras otro. De lo contrario, cuando el gran preceptor Yu y los demás eligieron un nuevo heredero, no habrían recurrido a su padre. No había pensado mucho en ello antes, pero en retrospectiva, considerando cómo la facción Ao dominó más tarde la corte, era poco probable que el golpe de ese año hubiera sido tan simple. Chao Bai dijo, aunque Qin Ji estuviera confinado, si se desataba el caos en el palacio, sería lógico que acudiera al rescate. El emperador Ming-Chen no debería haberlo castigado tan severamente solo por ignorar la orden de confinamiento. Li Yao la miró de reojo. Claro, casos de tal magnitud siempre son juzgados por las 3 oficinas judiciales antes de dictar sentencia. Pero durante el golpe, el quinto príncipe buscó la ayuda de Qin Ji, instándolo a romper el asedio. Parecían estar conspirando. Qin Ji insistió en que solo había venido a rescatar al emperador, pero el emperador Ming-Chen, furioso, los encarceló a todos. Los acontecimientos habían pasado hacía mucho tiempo, pero, como recordaba Li Yao, en sus ojos se reflejaba una profunda tristeza por la decadencia del Gran Liang. Nadie puede afirmar si Qin Ji realmente conspiró con el quinto príncipe, o si solo afirmó haber rescatado al emperador cuando las cosas se complicaron. La corte imperial encontró tesoros del quinto príncipe en la casa de Qin Ji y tomó testimonio de sus sirvientes y oficiales que confirmaron la correspondencia entre ambos. La evidencia era abrumadora. El emperador Ming-Chen lo despojó del mando y ordenó inicialmente la ejecución de toda su casa, pero posteriormente la conmutó por el exilio tras las súplicas de los ministros. El té que Li Yao sostenía se había enfriado. Wen Yu volvió a llenar su taza y dijo, a juzgar por lo que pasó en aquella ocasión, parece que Qin Ji no fue agraviado. Desde donde estaba años después, solo podía cuestionar la verdad. Quizás Qin Ji había sido incriminado. Quizás fue un plan de la facción Ao. O quizás el propio emperador Ming-Chen lo sabía y simplemente lo usó como pretexto para reclamar el poder militar. Pero estas eran solo dudas. Se necesitarían pruebas reales para revocar el veredicto que condenó a Qin Ji. Sabía poco del carácter del hombre. Lo que dedujo provenía solo de palabras dispersas de los pocos que lo recordaban y de sus propias conjeturas. Independientemente de si Pei Song era descendiente de Qin Yi o no, incluso si lo fuera, no podría su odio hacia el clan Wen y la facción Ao provenir simplemente de haber perdido esa batalla por el trono.
Wen Yu admitió que era un enemigo formidable, pero para alguien cuyas manos estaban manchadas de sangre y que había masacrado a innumerables inocentes, no podía imaginarlo como alguien lastimoso o amable. Li Yao levantó su taza con un tono frío y firme. Han pasado tantos años. Los palacios de Gran Liang ya se han convertido en cenizas. Ni siquiera tu padre pudo destapar estos viejos escándalos. ¿Por qué persistes en perseguir sombras? Elogié tu sinceridad, pero no pretendía que te metieras en un callejón sin salida. Tu prioridad deben ser las negociaciones de alianza con Chen del Sur. Wen Yu dijo: Entiendo el orden de prioridades. Hago estas preguntas solo porque, algún día, espero limpiar el nombre de aquellos condenados injustamente. Sirvieron al Gran Liang con lealtad. ¿Cómo podría permitir que carguen con la infamia eternamente? Deseo tomar la historia como espejo. Si mis antepasados cometieron errores, debo reflexionar constantemente para que los errores no se repitan. Alguien la llamó desde afuera. Wen Yu se inclinó ante Li Yao y se fue. Li Yao contempló la taza humeante durante un buen rato. De repente, las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Si hubiera nacido 10 años antes, ¿el Gran Liang habría caído tan bajo? Se pasó la manga por el rostro, ocultando su dolor, y se giró hacia la ventana. Afuera, los árboles estaban cubiertos de hojas primaverales y la luz del sol iluminaba el patio. La horquilla de madera en su cabello canoso hacía que sus escasos mechones blancos parecieran aún más finos. Cuando pasara este año, tendría 71 años. Los elevados votos que una vez le había hecho al príncipe Changlian ya no se atrevía a decírselos a Wen Yu. El gran río fluía interminablemente hacia el este. Él, ya anciano, ya no podía resistir el paso del tiempo. Todas sus ambiciones e ideales juveniles se habían ido con la corriente. Mientras contemplaba la vibrante escena primaveral tras la ventana, Li Yao murmuró para sí mismo: un viejo corcel en el establo aún sueña con galopar 1000 millas. Una leve sonrisa dibujó su rostro curtido y sus ojos apagados brillaron de nuevo. ¿Demasiado tarde? No demasiado tarde. Capítulo 73. ¿Ya no te casarás con Chen del Sur? Quien vino a buscar a Wen Yu fue Chen Wei, quien había regresado tras enviar una carta de anulación al otro lado de la frontera. Apenas partieron sus hombres, recibió la noticia de que los enviados de Chen del Sur, quienes se encontraban bajo arresto domiciliario, se habían enfrentado con sus guardias y se había desatado una pelea. Wen Yu preguntó: ¿cómo está ahora? Chen Wei respondió: se han enviado más hombres para sofocar el caos. Todos los que iniciaron los disturbios han sido encarcelados. Wen Yu asintió y luego preguntó: ¿sabes qué causó el conflicto? Chen Wei respondió: según los informes, algunos de los hombres del sur de Chen estaban insatisfechos con el trato que recibían y provocaron a los guardias varias veces. Wen Yu frunció el ceño levemente. Envía más gente a vigilar en secreto. Incluso con el apoyo de Chen del Sur, son pocos y están en nuestras manos, pero aún así se atreven a causar problemas. Probablemente no sea algo común. Chen Wei hizo una reverencia en señal de reconocimiento. Wen Yu indicó con un gesto que podía retirarse, pero no se fue. Tras una breve vacilación, volvió a hacer una reverencia y dijo: tengo un asunto más. No sé si puedo pedirle el favor a Su Alteza. Wen Yu levantó la vista confundida. ¿Puede hablar con libertad, señor Chen? Un rastro de alegría se dibujó en el rostro honesto y cuadrado de Chen Wei. El capitán Shao es un joven excelente, leal y valiente, un joven verdaderamente prometedor. He oído que tiene 21 años y aún no se ha casado. Casualmente, tengo una hija que acaba de alcanzar la mayoría de edad y deseo encontrarle un buen esposo. Admiro mucho al capitán Shao. ¿Qué opina Su Alteza? Todo Pingzhou sabía que Shao Li y Chao Bai eran subordinados de confianza de Wen Yu. Chen Wei deseaba casar a su hija con Shao Li, no solo por la habilidad de Shao Li, sino también para usar este matrimonio para demostrar lealtad y vincularse más estrechamente con Wen Yu. Ya había visto la decisión y la audacia de Wen Yu. Su poder solo se fortalecería en el futuro. Pingzhou no sería su única base. Para él, el matrimonio era la mejor manera de unir firmemente el destino de Pingzhou al de ella. En tiempos pasados, cuando el caos azotaba las llanuras centrales, los señores feudales formaban alianzas a través de matrimonios, entre sus hijos o sus generales de confianza. Incluso en tiempos turbulentos, cuando las vidas valían tan poco como la hierba, esos lazos matrimoniales a menudo hacían que las alianzas fueran más firmes.
Wen Yu escuchó sin decir ni sí ni no. Bajó ligeramente las pestañas, tomó su taza de té y bebió a pequeños sorbos. La sala del consejo no estaba lejos del salón de té contiguo, y a través de la estrecha puerta podía oír las risas y charlas de los oficiales y generales. Sin siquiera intentarlo, sus oídos captaron la voz de Xiao Li. Profundo, cortés, sereno. En algún momento se adaptó a este mundo oficial. Ya fuera frente a funcionarios civiles o militares, podía hablar y reír con ellos con facilidad. Sin embargo, una vez que pisó el campo de batalla, nadie se atrevió a enfrentar la ferocidad de su intención asesina. Pocas personas todavía veían la sinceridad espontánea que alguna vez tuvo, excepto ella. El repentino silencio de Wen Yu inquietó a Chen Wei. Temiendo que pensara que pretendía alejar a Xiao Li, se apresuró a decir: «Solo deseo encontrar un buen partido para mi hija. Quizás hablé demasiado bruscamente. Aunque el capitán Xiao está bajo mi mando, ya lo he dicho antes, es mi benefactor. No me corresponde decidir sobre su matrimonio. Si de verdad le interesa, puede enviar a un casamentero y preguntarle al capitán Xiao en persona». Wen Yu interrumpió con un tono claro y uniforme, sin mostrar ningún indicio de emoción. Al oír esto, Chen Wei finalmente se relajó. Hizo una nueva reverencia. «Fue una imprudencia de mi parte. Gracias por su guía, Su Alteza». Esa tarde, bajo la dirección de Li Yao, Xiao Li perfeccionó la disposición de la formación de batalla en la mesa de arena. De vez en cuando, miraba discretamente a Wen Yu, sentada en el asiento principal. Su expresión era tranquila, pero había un ligero cansancio en sus cejas. Cuando cayó el anochecer, las discusiones del día habían terminado. Wen Yu ordenó que alguien escoltara a Li Yao de regreso a su residencia. Los demás oficiales y generales partieron en pequeños grupos. Xiao Li rechazó varias invitaciones para regresar juntos al campamento. Cuando Chao Bai fue a calentar la medicina para los ojos de Wen Yu, usó la excusa de tener un asunto privado que informar y entró en su habitación. Wen Yu estaba sentada detrás de su escritorio, con una mano apoyada en la frente, los ojos cerrados y parecía fatigada. Al oír que se abría la puerta, no abrió los ojos y solo dijo con cansancio: «Déjame la medicina, la usaré más tarde». La puerta se cerró suavemente, el sonido deliberadamente bajo, como si temiera molestarla. Pero después no oyó ningún paso ni el sonido de Chao Bai dejando la palangana. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Wen Yu levantó las pestañas. Sus ojos, ligeramente inyectados en sangre, se abrieron y vio a un hombre sentado en el cojín frente a ella. Xiao Li apoyó las manos en las rodillas. Mechones de cabello oscuro le caían sobre las sienes, y sus rasgos afilados parecían haber perdido su agudeza habitual. La miró en silencio. Con sus hombros anchos y sus largas extremidades, parecía menos un soldado y más una bestia domesticada. Wen Yu frunció el ceño levemente. «¿Por qué estás aquí?» Xiao Li no respondió. En cambio preguntó: «¿Tus ojos aún no están mejor?» Tenía los ojos doloridos y secos, y la visión algo borrosa. Con calma dijo: «Es una inflamación. Hay demasiadas cosas que hacer cada día, así que no puedo descansar la vista. Se está curando lentamente». Sin saber por qué había aparecido de repente, recordó las palabras que Chen Wei le había dicho antes y preguntó: «¿Viniste a verme por algo?» Sus ojos enrojecidos y su expresión tranquila la hacían parecer un pétalo de ciruela roja congelado en el hielo después de una noche de nieve, hermosa, desolada y fría. Xiao Li bajó la mirada. «¿Es cierta la anulación?» La calma en los ojos de Wen Yu se onduló por un instante, luego se calmó de nuevo. «Es cierto». Xiao Li levantó la cabeza bruscamente. «¿No te casarás con alguien de la etnia Chen del Sur?» Ella lo miró sin responder. Su silencio fue respuesta suficiente. La anulación fue real, pero Chen del Sur jamás permitiría que prosperara. Al final, seguía siendo una lucha de poder. Había esperado este resultado, pero oírlo de sus labios aún le pareció un golpe. Sintió una opresión en el pecho, como si algo blando hubiera sido arrancado y aplastado bajo 1000 cascos a las puertas de Pinchou. Ya no me dolía más, solo era pesado y sofocante. Él asintió levemente. «Entiendo». Temiendo que quedarse más tiempo lo hiciera perder el control y la disgustara, se levantó y abrió la puerta, justo cuando Chao Bai entraba con un recipiente con medicina. Sin intercambiar palabra, Xiao Li la rozó y se fue. Chao Bai observó su figura que se alejaba y luego entró. Vio a Wen Yu apoyada en su mano, con la mirada baja, absorta en sus pensamientos y de mal humor. Ella llamó suavemente: «Su Alteza». Wen Yu no dio explicaciones.
Que Li Shun y los demás investiguen si Pei Song tiene alguna conexión con Qin Yi. Chao Bai, quien también estuvo presente cuando Li Yao habló antes sobre el pasado de Qin Yi, sabía que Wen Yu llevaba mucho tiempo intentando descubrir los orígenes de Pei Song sin éxito. Ahora, sospechando que era descendiente de Qin Yi, dijo: toda la familia de Qin Yi fue exiliada, y las 3 oficinas judiciales confirmaron las pruebas en aquel entonces. Pei Song es cruel y despiadado. Si realmente es descendiente de la familia Qin, es solo el remanente de una calamidad pasada. Wen Yu tomó la toalla caliente que Chao Bai le entregó y la presionó suavemente contra sus ojos doloridos. Su voz sonaba tranquila. Conocerse a uno mismo y al enemigo es la clave de la victoria. Antes de poder juzgar lo que está bien o mal, primero debo planear cómo derrotar a Pei Song. Siempre se mantenía serena, siempre serena. Pero mientras se recostaba en su silla con el paño tibio sobre los ojos, la mano que colgaba a su costado apretaba con fuerza una bolsita en su cintura, como si fuera su único salvavidas. Esa noche cayó un aguacero repentino y fuerte. Los carceleros que patrullaban se quedaron somnolientos. En la celda donde se encontraba detenido el ministro enviado de Chen del Sur, varios soldados apoyados en la puerta fingían dormir, con los ojos entreabiertos, observando en secreto el pasillo. En la esquina del muro, el ministro enviado, sentado con las piernas cruzadas, hablaba en voz baja y ansiosa con un joven disfrazado de soldado. «General, la princesa Hanjang parece decidida a anular el compromiso. Si esto continúa, incluso si regresamos, ¿cómo podremos enfrentarnos a la reina viuda?» El joven tenía hombros anchos y cintura estrecha. Una cicatriz falsa le recorría el rostro, lo que le daba un aspecto temible. Como fue idea mía, se lo explicaré a mi tía. Al oír eso, la preocupación del ministro enviado se alivió un poco. El verdadero enviado por Chen del Sur para escoltar a la novia fue el propio sobrino de la reina viuda, el primo del príncipe Chen, Yang Yu. El temerario general, que había sido derribado de su caballo anteriormente, era simplemente uno de los hombres de Zhang Yu. Como Ping Shou solo permitió que 500 de sus soldados entraran a la frontera con los regalos de compromiso, Jiang Yu temió por su seguridad. Por ello, se disfrazó de soldado raso e hizo que su subordinado se hiciera pasar por el enviado. Afuera, llovía con más fuerza. El agua se colaba por la claraboya, humedeciendo el aire de la celda. El anciano ministro enviado no soportó el frío y tosió 2 veces antes de suspirar. Venimos a recibir a una novia, pero la lengua afilada de sus hombres ha convertido esto en una confrontación. ¿Valió la pena? Jiang Yu se quitó la túnica y la arrojó al suelo. Perdóneme por hacerle sufrir unos días, ministro Song, pero esto no fue en vano, ¿verdad? Desde que la princesa Hanjang llegó a Pingzhou, nuestros espías se han vuelto ciegos y sordos. No hay ningún informe útil. Con su boda con mi primo inminente, primero debemos comprender la verdadera situación en Pingzhou. El ministro enviado guardó silencio y envolvió con más fuerza la túnica de Jiang Yu a su alrededor. Jiang Yu arrancó una brizna de hierba seca del suelo y continuó. Hace tiempo que oigo que la princesa Hanjang es la mayor belleza de Gran Liang. Aún no he visto su rostro, pero a juzgar por lo que he presenciado hoy, parece que todo Pingzhou se mueve a sus órdenes. Me pregunto si la gente de Gran Liang la venera por su linaje o por su habilidad. Si es esto último, sonrió levemente. A mi tía no le gusta una nuera demasiado empecinada. El ministro enviado presentía el peligro. Ahora somos prisioneros. Si el Gran Liang nos usa como palanca para extorsionar al rey y a la reina viuda, ¿qué ocurrirá entonces? Jiang Yu entrecerró los ojos. Las decenas de miles de tropas de Chen del Sur estacionadas fuera del paso de Bairen no son de papel. Su voz se volvió fría. Esa princesa Hanjang desea aferrarse al antiguo orgullo de Gran Liang, pero claramente ahora es Gran Liang quien menos puede permitirse perder. Sonrió, tranquilo y seguro. El Gran Liang no se atreverá a hacer exigencias excesivas. Capítulo 74. Lluvia torrencial. Nadie esperaba que la tormenta de verano provocara deslizamientos de tierra en varios pueblos de las afueras de Pingzhou, dejando numerosas víctimas entre los aldeanos. Cuando la noticia llegó a oídos de Wen Yu, ésta acababa de terminar de lavar los platos y, como de costumbre, estaba revisando documentos oficiales en su escritorio antes de acostarse. Al enterarse del informe urgente, dio la orden de inmediato y envió varios batallones a rescatar a la gente. Grupos de hombres desafiaron la lluvia,
chapoteando en el patio inundado al salir del yamen, mientras otros entraban corriendo bajo la misma tormenta. La lluvia caía a cántaros sobre el patio de ladrillo azul, y las ondas del agua acumulada nunca se calmaron. Estaba destinado a ser una noche sin dormir. Wenju se puso ropa seca nuevamente y convocó a Li Yao, Li Shun y los demás para discutir cómo controlar la inundación y brindar alivio. Li Yao, con su ralo cabello blanco pegado a las sienes, se apoyó en un bastón al entrar en la habitación. Sus primeras palabras fueron: envíen hombres inmediatamente a patrullar los diques. Los condados río abajo de Pingshuo acaban de terminar la arada de primavera. Si la crecida del río Shao rompe el dique, decenas de miles de mu de tierra fértil quedarán sumergidos. Cuando llegue el otoño, no habrá cosecha alguna. Entonces olvídense de las raciones del ejército. Incluso la gente común tendrá que comprar grano para sobrevivir. Antes de que pudiera terminar, un mensajero militar atravesó el patio corriendo, chapoteando bajo la lluvia y gritando con pánico. Informe. En la orilla occidental del río Shao, el terraplén cerca de la aldea de la familia Ma ha sido violado. Todos en la sala se sobresaltaron. Wenju mantuvo la calma y ordenó: envía un mensaje a Fan Yuan, que lidere al 3er Batallón del Este, al 1er Batallón del Oeste y al 2º Batallón del Oeste para sellar la brecha. Li Shun, quien había servido en la corte durante muchos años y tenía experiencia en el manejo de inundaciones, sabía bien que una vez que un dique se rompía, era casi imposible detener el derrumbe. Dijo con gravedad: me temo que ya sea demasiado tarde. Para cuando llegue el general Fan, el dique podría estar completamente destruido. En lugar de dejar que los soldados mueran en vano en la inundación, sería mejor que patrullaran las otras secciones. Una vez que pare la lluvia y las aguas retrocedan, podremos sellar la brecha. Un asesor militar exclamó: ¿y qué hay de las aldeas cercanas a la aldea de la familia Ma, la aldea de Chao y la aldea de Wang, y, más abajo, los condados de Cheng y Shinan? ¿Y qué hay de las miles de personas y sus tierras de cultivo? A la tenue luz de las velas, las sienes de Li Shun se veían grises por la edad. Suspiró: no es que no podamos salvarlos, sino que no podemos. El viento, la escarcha, la lluvia, la nieve, los terremotos, las inundaciones, todo es obra del cielo. ¿Cómo puede el hombre desafiar al cielo? Los asesores guardaron silencio y todos se volvieron hacia Wenju en busca de una decisión. Al enfrentarse a las traicioneras mareas del poder, Wenju siempre podía desentrañar con calma la red de intrigas y encontrar una pequeña oportunidad. Sin embargo, ante un desastre celestial, sus posibilidades eran limitadas. Dejar que la inundación se tragara a los pueblos no fue una solución, pero enviar soldados al torrente, sabiendo que no podrían tapar la brecha, tampoco lo fue. En tan solo unos instantes, innumerables pensamientos inundaron la mente de Wenju. Finalmente, apoyó una mano en la mesa y dijo: envíen a Fan Yuan a la brecha. Si se puede sellar, ciérrenla. Si no, caven zanjas alrededor de las colinas áridas río abajo y desvíen parte de la inundación. Envíen gente de inmediato a rescatar a los aldeanos cerca de la aldea de la familia Ma. Evacúen las aldeas Chao y Wang lo antes posible. Levantó la vista y observó a los asesores reunidos. Si no podemos salvar las tierras de cultivo, al menos debemos salvar a la gente. Todos juntaron las manos en señal de acuerdo. El mensajero corrió hacia la tormenta para entregar su orden. Otro mensajero llegó poco después, gritando incluso antes de entrar al patio: informe. El 2º Batallón Occidental ha sellado temporalmente la brecha cerca de la aldea de la familia Ma, en la orilla oeste del río Shao. Solicitan refuerzos. La cabeza de Wenju se levantó de golpe. Después de un silencio atónito, la alegría se extendió por los rostros de los asesores. La brecha está sellada. Entonces las aldeas y las tierras de cultivo río abajo podrán salvarse. ¿2º Batallón Occidental? Eso significa que era el capitán Shao. Wenju le dijo al mensajero: se han enviado refuerzos. Dile a Shao Li que antes de que lleguen debe defender la brecha a toda costa. El mensajero saludó y regresó corriendo bajo la lluvia. Li Shun dio un paso al frente y dijo: Su Alteza, cuando estaba destinado en Taiwán, me encargué de la gran inundación de Shaojing en su 7º año. Deseo ir a ayudar al general Fan y al capitán Shao. Wenju asintió. Aprobado. Bajo el cielo completamente negro, parecía que los cielos se habían abierto y la lluvia caía como si fueran palanganas volcadas. Cuando Li Shun y Fan Yuan llegaron a la brecha,
Xiao Li estaba liderando al segundo batallón occidental, colocando estacas a lo largo de la orilla del río. El suelo estaba cubierto de agua fangosa y no había ningún lugar firme donde pararse. Empapado hasta los huesos, Xiao Li golpeó con un martillo una estaca tan gruesa como un cuenco. Cada golpe hacía volar lodo y agua, y la estaca se hundía aún más en el suelo. Los soldados cercanos transportaron madera recién cortada a la orilla del río, apilándola contra las estacas. Los troncos, una vez reforzados, resistieron ser arrastrados inmediatamente. En las laderas, los soldados excavaron tierra y rocas, cargando cestas de tierra para apilarlas sobre los troncos, intentando levantar el terraplén lo más rápido posible. Fan Yuan, con su sombrero de paja cargado de lluvia, apenas podía abrir los ojos. Desde lejos gritó, «¡Hermano Xiao!». Xiao Li levantó la vista, le entregó el martillo a un soldado y caminó con dificultad hacia él, atravesando el barro hasta las rodillas. «Hermano Fan». Al ver a Li Shun con él, Xiao Li asintió a modo de saludo. «Señor Li». A la luz de las antorchas, Fan Yuan observaba el río turbio, donde el terraplén y el lecho eran indistinguibles. Apretó los dientes al preguntar, «¿Cuál es la situación?». La lluvia era demasiado fuerte y el ruido del lugar era demasiado fuerte, lo que les obligó a gritar para ser escuchados. El cabello mojado de Xiao Li se le pegaba a la frente. Mirando hacia atrás, a los soldados que llenaban la brecha, gritó, «La brecha es demasiado ancha. La hemos sellado varias veces, pero la inundación sigue abriéndose paso. Esto no aguantará». Li Shun, un erudito frágil, se mantuvo inestable en medio de la tormenta, sostenido por dos guardias. Incluso bajo un impermeable y un sombrero, estaba empapado hasta los huesos. Al ver a los soldados usando árboles recién cortados para tapar la brecha, gritó, «La madera flota. ¿Cómo pueden usar madera para bloquear el agua?». Xiao Li explicó, «La brecha es demasiado ancha. Las piedras se llevan la corriente en cuanto caen. Usamos estacas para sujetar los troncos y los cubrimos con lodo y grava». Li Shun gritó, «Eso no funcionará. Cuando la corriente suba, la madera subirá a la superficie y la brecha se abrirá de nuevo. Corten bambú y enredaderas, hagan cestas largas, llénenlas de piedras y húndanlas juntas en la brecha». Xiao Li se secó la lluvia de la cara. «Daré la orden». Les ordenó a los soldados que escoltaran a Li Shun hasta una tienda de campaña cercana para refugiarse. Luego regresó a las aguas fangosas, hacia la parte más peligrosa de la brecha. Fan Yuan vio cómo su alta e inflexible figura se desvanecía en la tormenta. Luego se volvió hacia sus hombres y gritó, «Cavaremos trincheras para desviar la inundación. No dejen que esos mocosos del segundo batallón occidental nos superen». Conmovidos por sus palabras, sus soldados agarraron sus palas y comenzaron a cavar furiosamente. La lluvia duró 2 días completos antes de cesar. Xiao Li y Fan Yuan, junto con sus hombres, trabajaron sin descanso bajo la dirección de Li Shun. Gracias a sus esfuerzos, Pingzhou se salvó de un desastre mayor. Sin embargo, los deslizamientos de tierra destruyeron muchas casas, dejando a numerosos aldeanos desplazados. Wen Yu envió a Chen Wei a supervisar las labores de socorro. Para prevenir enfermedades entre las víctimas de la inundación, ordenó que parte del cargamento de medicamentos de los barcos mercantes de la familia Shu se enviara a tratamientos y comedores populares. En privado, Li Yao le dijo, «Su Alteza se esforzó mucho para conseguir estas medicinas. Usarlas aquí no es precisamente aprovecharlas al máximo». Cuando dejó de llover, las gotas cayeron de los aleros y formaron charcos en el patio, dispersando el reflejo de las baldosas grises y el cielo azul. Wen Yu miró de reojo un manzano silvestre de floración tardía que se mecía con la brisa. «Una vez me enseñó, señor, que el sustento del pueblo es la base de una nación. Usar estas medicinas para el pueblo es usarlas donde más importan». Li Yao la miró. «Solo lo mencioné una vez. Fue algo que Yu Sijin le enseñó a tu hermano». Se acarició la barba rala. «Pero no está mal, siempre que Su Alteza lo entienda». Esa tarde, cuando finalmente dejó de llover, Wen Yu fue personalmente a inspeccionar el campamento de socorro. Para albergar al mayor número posible de víctimas, los soldados habían instalado grandes tiendas de campaña compartidas con hule. Los aldeanos heridos o enfermos descansaban en el interior, mientras las mujeres ayudaban a los médicos a atenderlos. Los hombres trabajaban junto a los soldados para cavar trincheras. Chen Wei guió a Wen Yu por el lugar, informando, «Gracias a las medicinas que envió, Su Alteza, pocos aldeanos han enfermado.
pero bastantes soldados que trabajaron durante días bajo la lluvia en la brecha han contraído fiebre. Wen Yu frunció el ceño. ¿No estaban los batallones rotando para descansar? Chen Wei respondió. Muchos aldeanos de las aldeas cercanas se unieron a la excavación por su cuenta. Como escaseaban los medicamentos, priorizamos a los civiles. Algunos soldados se quedaron sin ellos. Aunque Wen Yu había asignado medicamentos según el número de personas, no había previsto que los aldeanos cercanos se ofrecieran como voluntarios para ayudar a proteger sus tierras de cultivo. Se volvió hacia Chen Wei. Deberías haberme informado antes. Chen Wei hizo una reverencia con culpa. Me enteré hoy, cuando trajeron a varias docenas de soldados con fiebre alta. Wen Yu apartó la mirada. Te enviaré más medicinas. Dada la situación, decidió visitar ella misma el frente. Como este viaje no estaba planeado, ni Shaoli ni Fan Yuan habían sido notificados con antelación. Tan Yi, quien supervisaba temporalmente las reparaciones del terraplén, se sobresaltó al ver llegar el carruaje de Wen Yu. Abriéndose paso entre el espeso lodo, se apresuró hacia el carruaje y con una sonrisa nerviosa preguntó: «Su Alteza, ¿qué lo trae por aquí?» Xiao Bai levantó la cortina del carruaje hasta la mitad. Wen Yu, sentado dentro, preguntó: «¿Dónde están el general Fan y el capitán Xiao?» Tan Yi no se atrevió a mirarla a los ojos. El general Fan fue a inspeccionar las trincheras y debería regresar pronto. El capitán Xiao lleva días vigilando la brecha sin descanso. Ahora que ha parado de llover y las aguas han bajado, por fin lo convencí de que se tomara un descanso. Wen Yu giró ligeramente la cabeza. ¿Regresó al campamento? Tan Yi respondió: «No, está descansando en una tienda de campaña cercana». Creyendo que quería verlo o hablar de asuntos militares, Tan Yi estaba a punto de enviar a alguien a buscar a Shaoli, pero Wen Yu lo detuvo. «Ha trabajado duro durante días. No lo molesten. También tengo asuntos que tratar con el general Fan sobre el trabajo en las trincheras. Esperaré aquí y echaré un vistazo». Tan Yi asintió rápidamente. «Entonces, por favor, descanse en la tienda de mando por ahora, Su Alteza. Le avisaré al general Fan». Él personalmente guió el camino. El campamento temporal constaba de 3 grandes tiendas, 2 laterales para provisiones y descanso y una principal para el mando. Justo cuando llegaron a la tienda principal, un soldado corrió hacia ellos, con aspecto alarmado, informando de un problema en el terraplén. Wen Yu dijo: «Las reparaciones son lo primero. Ocúpate de ello. Esperaré aquí al general Fan». Tan Yi hizo una reverencia y se apresuró a dirigirse hacia el río. Xiao Bai levantó la cortina de la tienda de mando para Wen Yu. Al entrar, Wen Yu se quedó paralizada. Al ver quién estaba adentro, la expresión de Xiao Bai también cambió ligeramente. Xiao Li estaba dormido en una silla, con la cara y el cabello cubiertos de barro. Sus botas y pantalones estaban cubiertos de tierra, su ropa aún húmeda por la lluvia, medio seca solo por el calor de su cuerpo. Un pequeño charco debajo de la silla indicaba el lugar donde había goteado agua de su ropa. Frente a él, sobre la mesa, había un mapa del río. Era evidente que se había quedado dormido estudiándolo. Entonces, ¿esto era lo que Tan Yi quería decir cuando dijo que estaba descansando? La mirada de Wen Yu se detuvo en su rostro cansado pero imponente. Frunció ligeramente el ceño. Capítulo 75. Cumpliendo con las expectativas. Cuando Shaoli despertó, su mente aún estaba confusa y le dolía mucho el cuello. Un joven soldado, de pie frente a él, sostenía un cuenco humeante de medicina y le dijo respetuosamente: «Capitán Xiao, por favor, beba esto y recuéstese un rato en el catre de la tienda lateral. Así no puede descansar bien». Shaoli observó la sencilla tienda militar y el mapa del río extendido sobre la mesa. Solo entonces recordó dónde estaba. Levantó la mano para frotarse la nuca dolorida y se incorporó, preguntando: «¿Cómo está el terraplén?». Mientras se movía, la capa gris plateada que lo cubría se deslizó. «El general adjunto Tan está vigilando. Una vez que el general Fan termine de cavar las zanjas en su extremo, este terraplén reparado debería resistir hasta que la inundación baje por completo. Entonces podremos repararlo adecuadamente», respondió el soldado. Al enterarse de que el terraplén estaba a salvo, Shaoli finalmente alivió la tensión que lo atenazaba. Recogió la capa y preguntó: «¿Es del general Fan?». Pero en cuanto sus dedos rozaron la tela, sintió que algo no encajaba. La tela era demasiado fina, algo que Fan Yuan jamás usaría. El soldado se rascó la cabeza con la misma expresión de desconcierto. «No lo sé, señor.
Cuando entré, la capa ya lo cubría. El ejército estaba lleno de hombres rudos. Si no era de Fan Yuan, debía ser de Tan Yi. Xiao Li no le dio más vueltas y dijo, probablemente sea del hermano Fan. Llevaba 2 días y 2 noches empapado por la lluvia sin descansar. Tras dormitar un momento en la silla, la cabeza le palpitaba sordamente. Se frotó el cuello y se levantó. Voy a acostarme un rato. El soldado gritó rápidamente. Capitán Xiao, por favor beba la medicina contra el resfriado antes de descansar. Su ropa, aunque algo seca por el calor corporal, aún se le pegaba a la piel. Xiao Li tiró de su cuello y dijo, dale mi parte a los demás soldados, como siempre. El soldado se apresuró a explicar, tenemos suficientes medicinas, señor. Cada soldado puede recibir su parte. Xiao Li se detuvo a medio paso y giró la cabeza. Ping Zhou envió más medicinas. El soldado asintió con entusiasmo. No solo medicinas, señor. La princesa escuchó del general adjunto Tan que, mientras se dirigía al rescate de las aldeas afectadas por el deslizamiento de tierra, usted descubrió la brecha y la selló a tiempo. Gracias a eso, las aldeas cercanas se salvaron de las inundaciones. Así que la princesa duplicó el sueldo de este mes para todos los hermanos del 2º Batallón Occidental. La mirada cansada de Xiao Li se agudizó de repente. ¿La princesa estuvo aquí? El soldado se sobresaltó. Por un momento, sintió como si Xiao Li se hubiera transformado en otra persona. Su presencia se volvió tan opresiva que el joven tartamudeó. Sí. Vino. Buscaba al general Fan, pero él había ido a inspeccionar las riberas río abajo. La princesa esperó un rato, pero alguien del Yamen llegó con un mensaje urgente. Tras revisar el mapa del río y preguntar al general adjunto Tan sobre el progreso del terraplén y la trinchera, se fue. Xiao Li volvió a mirar la capa y una revelación cruzó su mente. Preguntó bruscamente, ¿cuánto tiempo lleva desaparecida? El soldado parpadeó y solo entonces se dio cuenta de que se refería a Wen Yu. Un rato, señor. Antes de irse, la princesa incluso ordenó que se preparara una medicina para los hermanos que no habían recibido su parte en los últimos 2 días. Antes de que las palabras cayeran por completo, Xiao Li ya había levantado la solapa de la tienda y salió. «Capitán Xiao, ¿a dónde va?», le gritó el soldado, pero ya no había rastro alguno de él afuera. Tras la fuerte tormenta, el camino oficial a las afueras de la ciudad estaba cubierto de lodo. Xiao Li corrió todo el camino, subiendo una colina cerca del campamento. Desde allí, solo podía ver la silueta lejana de un convoy de carruajes, diminuta como hormigas entre las montañas brumosas. Apoyándose en un árbol, contuvo el aliento y se quedó mirando durante un largo rato los vagones que se encogían. El camino estaba embarrado y el carruaje se sacudía inestablemente. Las campanas que colgaban de los aleros sonaban suavemente mientras avanzaba. Xiao Bai sostuvo un memorial doblado que acababa de recibir del Yamen y se lo leyó en voz alta a Wen Yu. El enviado de Chen del Sur se ha apresurado. Ya ha llegado al paso de las 100 espadas y espera su permiso para entrar y presentar sus credenciales. Apoyada en la pared del carruaje, Wen Yu descansaba con los ojos cerrados. Para Chen del Sur, esta lluvia llegó en el momento perfecto. Si las inundaciones sumergen los campos de primavera de varios condados, afectarán la cosecha de otoño. Incluso el simple hecho de reubicar a las víctimas del desastre agotaría nuestros recursos. ¿Cómo podemos permitirnos provocar aún más a Chen del Sur? La devastación causada por los desastres naturales no fue menor que la de la guerra. En el pasado, cuando la región sur de Weihe sufría inundaciones, la corte tuvo que invertir enormes cantidades de riqueza y mano de obra para socorrer a los afectados. La cosecha arruinada obligó a otras provincias a destinar grano para mantener con vida a los afectados durante todo el año. Ahora, con solo Pingzhou y la comandancia de Tao bajo su control, si las tierras de cultivo de Pingzhou sufrieran inundaciones severas, la comandancia de Tao por sí sola nunca tendría lo suficiente para cubrir las pérdidas, ni en granos ni en fondos. Por eso, al enterarse de que la tormenta había provocado deslizamientos de tierra en varias aldeas, Wen Yu convocó inmediatamente a todos sus funcionarios esa noche. Cada facción observaba de cerca a Pingzhou, esperando poder arrancarles un pedazo mientras estaban débiles. Xiao Bai murmuró, «Realmente saben cómo conspirar». Afortunadamente, las defensas contra inundaciones del ejército llegaron a tiempo. Durante las lluvias más intensas, las patrullas vigilaron el río Xiao día y noche. Cuando el dique se rompió,
sellaron la brecha y mantuvieron a salvo a las aldeas río abajo. Mientras hablaba, Wen Yu no pudo evitar pensar en Xiao Li, quien se había desplomado dormido en la tienda militar frente a la inundación. Ella había albergado muchas frustraciones hacia él, pero con el enfrentamiento contra Chen del Sur acercándose, no podía negar lo que había visto. Había sido fundamental en la toma de las puertas de la comandancia Tao y en el diseño de la única táctica ganadora en el ejercicio conjunto contra Chen del Sur. Cuando las lluvias torrenciales casi provocaron una inundación, fue él quien dirigió a sus hombres incansablemente en el frente. Xiao Bai una vez pensó que simplemente se aferraba a sus méritos, haciéndole las cosas difíciles a la princesa. Pero ahora estaba claro. Él había dado todo de sí para facilitarle el camino. Ella dudó y miró de reojo a Wen Yu. La forma en que la princesa lo había mirado afuera de la tienda hoy había sido diferente a la habitual, e incluso había dejado su propia capa para él. Perdida en sus pensamientos, Xiao Bai no se dio cuenta de que había estado mirando demasiado tiempo hasta que Wen Yu de repente abrió los ojos y preguntó, ¿qué es? No le correspondía entrometerse en los asuntos privados de su amo. Xiao Bai se enderezó de inmediato. «Nada, Su Alteza». En ese momento el carruaje se detuvo bruscamente. Desde afuera se oyó la voz del capitán de la guardia. «Princesa, unos 100 aldeanos bloquean el camino». Xiao Bai levantó ligeramente la cortina y miró hacia afuera. A ambos lados del camino fangoso se encontraban muchos granjeros con ropas andrajosas, rostros cetrinos y delgados. Parecían temerosos y llenos de esperanza mientras miraban hacia el carruaje. Desconfiada de los asesinos ocultos, la mano de Xiao Bai se mantuvo cerca de su espada, con el pulgar presionando contra la funda para exponer media pulgada de acero. La expresión de Wen Yu era tranquila. Levantó las pestañas y dijo, «Ve a preguntar qué pasa. No seas grosero». El guardia fue rápidamente a preguntar y regresó pronto. «Princesa, son aldeanos de la aldea de la familia Ma y de la aldea Wang. Se enteraron de que pasaría por este camino hoy y vinieron a agradecerle por enviar al ejército para sellar la brecha y desviar la inundación, salvando así sus hogares y campos». Wen Yu hizo una breve pausa, luego levantó la cortina y bajó del carruaje. Los guardias mantuvieron a los aldeanos a varios chang de distancia. Al verla, reconocieron su rango por su atuendo. Sus rostros tímidos se llenaron de alegría reverente, mientras la observaban como si contemplaran a una deidad. Un niño pequeño tiró de la manga de su madre y susurró, «Mamá, ¿es esa la princesa Han Yang? Es tan hermosa». La mujer con la ropa remendada atrajo al niño hacia sí y lo hizo callar. No se atrevió a hablar de nuevo, pero sus ojos brillantes aún seguían el carruaje. Desde su llegada a Pingsou, Wen Yu había estado tan ocupada que apenas salía de su casa y mucho menos observaba de primera mano la vida de la gente. Ver a estos aldeanos ahora, vestidos con toscas telas de cáñamo y con los pies envueltos en sandalias de paja medio gastadas, le llenó el pecho de un profundo dolor. Observó atentamente cada rostro y dijo, «Por favor, regresen a casa. El gran Liang está enfermo y la corte corrompida. Nuestros ríos y tierras están en ruinas. Me avergüenzo. Al venir a Pingsou, tengo suerte de que la gente no me haya abandonado. Sellar el dique y desviar la inundación es mi deber. No merezco su agradecimiento». Un anciano de cabello blanco y mejillas hundidas habló. «Por favor, no diga eso, princesa. No entiendo palabras complicadas. Solo sé que los agricultores vivimos de nuestra tierra. Cuando el cielo envía lluvia e inundaciones para ahogarnos, no hay nada que podamos hacer. Pero incluso cuando el río Shao destruyó el dique, usted envió soldados a la tormenta para sellarlo durante 2 días y 2 noches, y puso a salvo a toda nuestra aldea. No olvidaremos generosidad». Una mujer añadió, «Mi esposo trabajaba con los soldados cavando trincheras. Dijo que el ejército repartía medicamentos contra el resfriado, pero que los aldeanos los recibieron primero. Muchos soldados no recibieron ninguno». A su alrededor se alzaron voces en señal de acuerdo. «Así es. Lo vi con mis propios ojos en el refugio. Esos soldados estaban calados hasta los huesos, bloqueando la inundación y cavando trincheras, y aún así les dio fiebre por el frío porque no había suficientes medicinas. Los emperadores del pasado eran una cosa, pero princesa, tú eres diferente». Durante un largo rato, Wen Yu no pudo encontrar las palabras. Finalmente, hizo una profunda reverencia a los aldeanos antes de regresar al carruaje. Xiao Bai se alegró de ver la devoción de la gente hacia Wen Yu,
Pero cuando la princesa se sentó en silencio con los ojos cerrados, no se atrevió a hablar. Incluso mientras el carruaje seguía avanzando, todavía se podían oír las voces de los aldeanos afuera, llamándola por su nombre. Xiao Bai observó el rostro de Wenyu y dudó. ¿Su Alteza no parece complacida? Tras reflexionar un momento, se dio cuenta de que quien supervisaba las labores de socorro era Chen Wei, gobernador de la prefectura local de Pingzhou. La gratitud de los aldeanos hacia Wenyu debía deberse en parte a sus esfuerzos. Después de todo, la comida y las medicinas escaseaban. En dinastías pasadas, incluso cuando azotaban las inundaciones, la corte rara vez distribuía medicinas a menos que hubiera una plaga grave. Sin embargo, Wenyu había enviado grandes cantidades de hierbas antigripales a los campamentos de socorro para que los enfermos pudieran recibir tratamiento. Li Yao incluso comentó que no había usado la medicina donde era más estratégicamente necesaria. Tanto Chen Wei como Li Shun comprendían el funcionamiento del burócrata. Aprovechar la distribución de medicinas de Wenyu para elevar su prestigio entre la gente era sencillo. Aún así, fue algo bueno. ¿Por qué entonces la princesa parecía tan agobiada? No, estoy feliz. Después de un largo silencio, Wenyu finalmente abrió los ojos. El viento levantó ligeramente la cortina, revelando a los aldeanos todavía de pie a lo largo del camino fangoso detrás de ellos. Ella miró hacia atrás una vez y dijo, «Con más razón debo fallarles.